agradecidos. Yo soy Fernanda Gemberini, Country Manager de Arcano. Estamos un poco hoy de la mano de Microsoft para contarles un poquito sobre incorporar inteligencia artificial en procesos de seguridad, pero no es lo único que hacemos, así que un poco les voy a presentar quiénes somos. Arcano es una empresa que nació en el 2006 en Uruguay. Hoy en día estamos en esos países que decimos ahí: Perú, Uruguay, Chile, Paraguay, Argentina, y tenemos una oficina comercial en Estados Unidos también. Eso de alguna manera nos está dando un panorama bastante regional de los dolores y de las preocupaciones que hoy y los retos a los que se están enfrentando las diferentes industrias. Tenemos por más de 13 años de experiencia entonces en el mercado, y hoy en día un equipo de desarrolladores que son más de 110 entre todos estos países. Y por supuesto todo lo que hacemos va de la mano de Microsoft, es bajo tecnología Microsoft, y ahí tenemos los galardones y esperamos este año tener alguno más. Estamos haciendo esfuerzo para este año tener alguno. Los premios que recibimos de parte de Microsoft por nuestros casos de éxito. Un poco la visión de Arcano, hoy en día la estamos enfocando de este modo. Abarcamos las verticales, ya sea pharma, retail, financiera, y en Supersector nosotros ahí incluimos todo lo que tenga que ver con recursos naturales, minería, pesca, etcétera. Estamos viendo tres grandes líneas, que es un poco dentro de nuestra visión fue entender y también ir transformándonos de la mano de lo que va necesitando el cliente, de lo que va necesitando el mercado y de la propuesta que va haciendo también en este dinamismo que tiene siempre Microsoft, fue transformarnos un poco en tres grandes áreas. Una viene a ser todo lo que tiene que ver con recursos humanos, porque por más inteligencia artificial que le pongamos a los procesos, siempre se trata de personas. Entonces ahí estamos entendiendo que hay mucho por hacer, estamos viendo que hay mucho por hacer y tenemos diferentes ofertas que van de la mano de lo que tenga que ver con personas y con todo lo que es la gestión del talento. Por otro lado, estamos definiendo todo lo que sean procesos y eficiencia de procesos. Bueno, y ahí estamos haciendo mucha fuerza con algunos productos muy nuevos que está impulsando fuerte Microsoft y que se integra muy bien con seguramente algo que la mayoría de los que están acá tienen, y es toda la suite de Office 365. Entonces ahí nosotros fuimos encontrando que de repente los clientes nos invitan y nos cuentan alguna problemática, algún reto, y nos piden algo a medida, y nosotros ahí nos estamos tratando de posicionar: ojo que esto ya existe, está y se integra de manera muy fácil con la suite que ya tenés, y de repente se hace en procesos más cortos, con un modelo de licenciamiento, con un software as a service, que implica no tanto tiempo de espera para ver los resultados. Antes de repente tener una idea, una iniciativa y desarrollarla les llevaba quizás un año verla puesta en producción y que estuviera funcionando. Y estamos tratando de impulsar algo más ágil y que ustedes en un corto tiempo vean resultados y vean cómo se optimizan y cómo logran eficiencia en los procesos. Y por otro lado, la otra fortaleza en la que estamos tiene que ver con data. Y ahí, bueno, integrar todo lo que sea Open Data y, bueno, ver dónde están sus datos y qué están haciendo hoy ustedes con esos datos que tienen. En general, estamos encontrando mucho tengo mucha data y no la estoy explotando. Entonces, a veces empezamos por ahí, a veces ya están avanzados. Hay algunos casos bien interesantes que estamos viviendo en la región, donde ya estamos con pasos más evolucionados, agregándole inteligencia artificial, agregándole todo lo que tenga que ver con data scientists, con algoritmos predictivos. Como les dije, somos partner de Microsoft, entonces todo esto que les conté va de la mano de estos tres pilares que tienen que ver con Azure, Office 365 y Dynamics. Bienvenidos, gracias por estar acá, y ahora le voy a dejar la palabra a mi compañero Edson, que él está en Perú liderando el estudio de Cloud y de Inteligencia Artificial, y es el que les va a contar algunos casos de éxito, algunos ejemplos, le va a hacer algunas demos, que creo que esas son las más interesantes para ustedes, ver en vivo algunas cosas que nos imaginamos o nos gustaría tener, pero que él puede mostrarlas más fácilmente y es el experto. Gracias.
Edson, todo tuyo. Gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente. Empecemos a hablar de seguridad laboral. Sabemos que las empresas están obligadas a mantener la seguridad y salud de sus colaboradores, ¿correcto? Y esto se puede lograr a través de la reducción de los riesgos de que ocurran eventos como accidentes laborales o aparezcan cosas como enfermedades profesionales, ya que estos a su vez luego generan costos económicos para la empresa y, mucho más importante, pueden dañar la calidad de vida de los trabajadores. Desde el año 2003, cada 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este día fue instituido por la Organización Internacional de Trabajo con la finalidad de generar una campaña anual que promueva el trabajo seguro y saludable. Y esto es porque si revisamos las cifras, realmente son bastante evidentes. Cada año, a nivel mundial, mueren más de 2,5 millones de personas por problemas relacionados a accidentes laborales o enfermedades profesionales. Y más de 370 millones sufren algún tipo de daño durante su trabajo. Eso es a nivel mundial. ¿Cómo estamos en Perú? En Perú, el último año, el 2018, se notificaron más de 20.000 accidentes de trabajo. 20.000. Y si separamos un poco estas cifras, ahí vemos los accidentes mortales de trabajo e incidentes peligrosos, notamos algo. El único que tiene una tendencia clara a disminuir es el reporte de incidentes peligrosos. Sin embargo, tanto los accidentes de trabajo como los accidentes mortales tienen una clara tendencia a disminuir. Entonces, necesitamos hacer algo al respecto. Ahora, si vamos un poco más dentro de las cifras de los accidentes de trabajo, nos damos cuenta de un detalle. Los accidentes de trabajo están concentrados por actividades laborales. Y vemos que más del 50% de los accidentes de trabajo notificados están solamente en 3 actividades económicas. Esto nos da una idea de dónde deberían tanto el Estado como la empresa privada enfocar sus esfuerzos para reducir estas situaciones de riesgo. Ahora, según la OIT, las causas de accidentes se agrupan en 4 tipos. El acto inseguro, que es algo que el trabajador realiza, como por ejemplo ingresar a una zona en la que debería tener ciertos instrumentos, ciertos equipos de protección sin utilizarlos. Una condición insegura que depende de la empresa, de que por ejemplo se le den turnos de 24 horas a un trabajador, por ejemplo. Las causas personales que tienen que ver con los conocimientos que pueda tener un trabajador, con fobias que pueda tener, por ejemplo, y el medio ambiente, referido a eventos sociales o situación económica. En Perú esto se adaptó y se tienen 3 grupos para las causas de accidentes, que en realidad representan lo mismo, solo que están agrupadas de una manera distinta. Por ejemplo, las causas básicas, que nuevamente tienen que ver con lo que puede haber hecho el trabajador, alguna acción del trabajador, alguna característica del trabajador, como decía, como fobias, por ejemplo, o falta de conocimiento del trabajo, como por ejemplo los materiales que se le brindan al trabajador, las herramientas, las máquinas. Las causas inmediatas, que tienen que ver con actos subestándares, tanto del trabajador como de la empresa. Y las fallas de control, que tienen que ver con problemas que haya en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ya que hemos hablado un poco de las causas que pueden generar accidentes laborales, veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos un video en el que vemos cómo una carretilla
de elevación, golpea a un trabajador. El trabajador, si bien está distraído, está haciendo su trabajo, ¿correcto? Está tal vez realizando inventario. Y esta carretilla, retrocediendo, golpea al trabajador. Aquí vemos que, por ejemplo, falta o hay ausencia de señalización para que un área para tránsito de vehículos y un área para tránsito de personas. Esto es fácilmente prevenible si se siguen ciertas normas, ¿correcto? Aquí tenemos otro ejemplo en el que un trabajador que estaba en una mina controlando un equipo, este camión que vemos a la izquierda, a control remoto, un equipo que funciona a control remoto, en cierto momento y sin mayor explicación, se acercó al equipo mientras estaba funcionando, a este camión mientras estaba funcionando, aun cuando este es controlado a control remoto. Entonces, el equipo hizo cierto movimiento y dejó atrapado al trabajador en la parte trasera. Esto lamentablemente le causó la muerte al trabajador. Estas son imágenes de una reconstrucción, no es trabajador. Entonces, lo que vemos aquí es un acto inseguro de parte del trabajador, ya que él no debió haberse acercado al equipo mientras estaba funcionando. Sin embargo, no existió ningún tipo de alerta, no se emitió ninguna señal que le indique tal vez a su supervisor o a alguien que él estaba realizando un acto inseguro. Y este es otro ejemplo. Un camión, en este caso también en minería, el conductor estaba ingresando por un túnel y hizo una maniobra en la que aumentó demasiado la velocidad. No se sabe por qué, no se sabe si era por inexperiencia, no se sabe si es que tal vez se quedó dormido o sucedió algo que lo distrajo. El camión tomó demasiada velocidad y lamentablemente chocó contra las paredes del túnel. El camión quedó así. Tanto el conductor como el asistente resultaron heridos, afortunadamente no fallecieron, pero esto es también evitable. Entonces, esos son algunos ejemplos de los accidentes que pueden suceder en diferentes industrias. Y ahora hablemos un poco de tecnología. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado la palabra, no, todos ustedes deben haber escuchado la palabra inteligencia artificial. ¿Quién lo ha escuchado hasta ahora? ¿Quién es la primera vez que ve esta palabra? ¿Alguien puede levantar la mano? Nadie, ¿cierto? Todos hemos escuchado sobre esto y cada vez estamos escuchando más sobre inteligencia artificial, sobre machine learning, sobre big data. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estamos escuchando cada vez más sobre estas tecnologías? Sucede que en este momento tenemos una capacidad de cómputo, la capacidad de cómputo con la que se cuenta ha aumentado considerablemente, así como también se han desarrollado algoritmos mucho más complejos y se cuenta con una gran cantidad de datos. Entonces, una mayor capacidad de cómputo nos permite entrenar modelos mucho más rápido. Algoritmos o modelos más complejos nos permiten resolver problemas más amplios. Y la gran cantidad de información, la gran cantidad de data, mejor dicho, con la que contamos actualmente, nos permiten entrenarlos de manera más precisa. Y esto nos lleva a cosas como esta. En el 2015, un algoritmo de redes neuronales de Microsoft superó la línea base del ser humano para clasificar imágenes. Es decir, ya desde el 2015 contamos con algoritmos o modelos que son mejores que los seres humanos en clasificar imágenes. Esto es sobre imagen. ¿Qué hay de el audio? El reconocimiento de voz año a año va mejorando. Y es por eso que cada vez escuchamos más sobre asistentes virtuales, por ejemplo. ¿Cierto? Todos hemos escuchado de algún tipo de asistente virtual. El reconocimiento de audio no es solo en este momento no es solo de palabras, no solo reconoce las palabras que decimos, sino también la intención que tenemos. Eso nos permite comunicarnos de una manera natural con estos asistentes.
cosa que probablemente hemos visto, escuchado la mayoría, es los vehículos autónomos. Eso es una tecnología que está creciendo cada vez más. Y ya el año pasado, en 2018, el estado de California, en Estados Unidos, eliminó la necesidad de que exista un copiloto humano dentro del vehículo. Es decir, estos vehículos ya pueden moverse sin necesidad de una persona controlándolos o monitoreándolos dentro del vehículo. Entonces, esto es un paso muy, muy importante para esta tecnología. Ahora, hemos visto muchos eventos, muchos escenarios de error, perdón, de accidentes, y hemos visto también en cómo está la tecnología. Entonces, desde Arcano, nosotros a partir de la experiencia con nuestros clientes, hemos podido detectar cuáles son esos problemas más comunes que existen en las diferentes industrias. Y para ello hemos identificado, hemos determinado que necesitamos implementar herramientas innovadoras para solucionar estos problemas, que nos permitan tanto reducir el tiempo que nos toma identificar escenarios de riesgo, como también facilitar el acceso a la información de seguridad para todas las organizaciones. Entonces, ¿cómo logramos esto? Con soluciones como estas. Soluciones que nos permitan controlar el acceso, por ejemplo, poder identificar las personas que acceden a una instalación, poder saber la cantidad de personas que hay en una instalación o que ingresan o salen de una instalación, proteger a los empleados, detectando, por ejemplo, si es que tienen los elementos de protección necesarios antes de realizar determinada tarea, detectar escenarios de riesgo, como el que vimos del camión, del trabajador que se acercó a la máquina en funcionamiento. Es un ejemplo de un escenario de riesgo que podría haber sido detectado. Y facilitar el acceso a la información también, de manera que la capacitación de los trabajadores, de los empleados, sea mucho más efectiva. Ahora, hablemos de detectar escenarios de riesgo. Como les decía, por ejemplo, el hecho de que un trabajador se acerque a una máquina en funcionamiento es un escenario de riesgo. Y existen muchos escenarios en los que esta detección podría evitar que ocurra un accidente o incluso salvar una vida, o muchos de ellos. Entonces, quiero mostrarles primero un video.
vimos varias tecnologías de las que les comentaba. Por ejemplo, videoanalítica para detectar ese derrame, reconocimiento de voz para que el trabajador pueda hablarle al teléfono en lugar de tener que utilizarlo ya que estaba con equipos de protección puestos. Entonces, combinando todas estas tecnologías podemos lograr cosas como esa. Aquí tengo un ejemplo de un escenario real. Esta es una empresa que solicitó que se definan áreas en las que a determinada hora no debía haber ninguna persona. Entonces, utilizando cámaras de video ya instaladas y tecnología de videoanalítica, se puede determinar, por ejemplo, que esta persona accedió a esa área en una hora determinada. Incluso lo que ven ahí es que está reconociendo que tiene el rostro tapado. Entonces, eso se puede usar, por ejemplo, para emitir una alerta de seguridad a través de un correo electrónico, una notificación, para indicarle a la persona que corresponda que algo está sucediendo. Aquí tenemos otro ejemplo, también real, de la detección de la posición, utilizando la detección de posición de las personas, se puede inferir cuál es la actitud que tienen, cuál es la intención que tienen, y también esto podría disparar una alerta antes de que sucedan los hechos. Yo voy a agregar ahí para ayudarte. Este es un caso que es un caso real y es de Uruguay, y la diferencia es la misma empresa, pero la diferencia entre el primero y, y este es que en el primero se podía establecer un área, que es la que se marcó, porque era una esquina, entonces era más sencillo, y la otra nos desafió, y lo que se hace es detectar el patrón de comportamiento, porque sobre la otra, ahí lanzaba alertas, ¿no? Eso estaba conectado con una central telefónica que dispara directamente al Ministerio del Interior, eso en Uruguay. Acá no había manera, porque igual siempre iban a haber personas transitando, nos desafió a nosotros a pensar otro modelo de alerta, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es estudiar el patrón de movimiento del cuerpo. Esto está bueno contar cuando son casos reales, porque también podemos mostrar videos que capaz que ya han visto, pero bueno, esto ocurrió y así se hicieron en casi todas las sucursales de esta empresa para, bueno, alertar con respecto a seguridad, ¿no? Era otro el móvil, pero estuvo bueno el ejemplo. Gracias. Y es cierto, esto nos permite dar una alerta temprana, ¿no? Podemos incluso, antes de que logren ingresar, se puede disparar una alerta. Este es otro caso de una farmacéutica en la que se necesitaba, para elaborar un producto, era necesario cierto procedimiento que se realizaba con las manos, pero tenía que ser realizado a cierta velocidad. Entonces, si es que el procedimiento no se realizaba correctamente, no pasaba las normas de calidad y por ende el lote se regresaba. Entonces, para detectar ese escenario antes de que suceda, se hizo este modelo que detecta tanto las manos como la velocidad a la que se están moviendo. De esa manera se puede verificar que el proceso se esté generando correctamente, se esté realizando correctamente, y si es que llegara a haber algún inconveniente durante el proceso, notificar al trabajador para que en ese momento vuelva a empezar. Antes de este otro, ¿quieres hablar un poquito del caso Missouri? Ok. Vamos a ver un caso de éxito, tanto para Microsoft como para Arcano. Veamos el video y luego les cuento un poquito más.
contarles, bueno, justamente este es un caso de éxito y bueno, mostrarlo porque es acá en Perú. Creo que hubo alguno que reconoció hasta el lugar cuando empezó el video, y que ahí lo que yo dije al principio, lo que dice Edson, ¿no? A veces queremos todo rápido y pequeños pasos y resultados en corto tiempo nos empiezan a entender que ese es el camino, nos empiezan a dar esa información. Acá lo que pasaba era que cuando aparecía la espuma en el río, hay que liberar antifumantes, y si eso no se hacía a tiempo y no se alertaba a tiempo, lo que llega a la comunidad es como, no tiene contaminación, pero visualmente impactaba, generaba un impacto en la comunidad que en minería es muy fuerte, ¿no? Entonces, ellos tenían 6 personas por día mirando el caudal. Y esto lo que se hizo fue entender qué era lo que estaba pasando y cómo se podía resolver, y había una cámara en un punto que realmente era un punto estratégico. Ya estaba la cámara, en otros casos a veces hay que instalar la cámara, pero estamos hablando de infraestructura bastante barata y sencilla de colocar, digamos, no hay nada mágico atrás de esto. Y nos llevó un tiempo de entrenamiento, y lo que cuenta ahí el gerente de tecnología es bien cierto, porque bueno, hubieron desafíos. La iluminación del día y de la noche para que el modelo entrenado detectara bien. El tema del clima, nadie nos avisó que iba a nevar y ahí nos dio un falso positivo, y ahí nosotros decimos, está bueno contar que también nos sale alguna cosa mal y la tenemos que reentrenar, porque no, de eso se trata. En 4 semanas esto estuvo puesto en producción, funcionando, y después lo que pasó es esto, nadie nos avisó lo de la nieve, y hubo que reentrenarlo, y eso llevó un par de días a acomodar a que si volvía a haber nieve, si volvía a nevar, la alerta saliera bien, reconociera que era nieve, o en otro momento bajó el caudal y aparecían unas piedras que claramente podían, como eran blancas, se podían confundir con espuma, y también hubo que reentrenar. O sea que dentro de lo que nos pasó tuvimos 2 momentos grandes de falso positivo, y bien interesante 2 cosas. Lo fácil y rápido que es reentrenar un modelo. Lo otro que bien interesante de contar de esto, que es sencillo, rápido, y en 4 semanas estuvo disponibilizado para que lo pudieran usar, es cómo se empoderaron estas personas. Porque ustedes van a decir, ¿y esas 6 personas por día, qué pasó con ellas? Se empoderaron tanto de la solución que empezaron a hacer sugerencias y empezaron a decir, quiero que me llegue la foto para estar seguro de que no sea nieve, de que sea espuma, cuando me llega la alerta. Y bueno, qué buena idea, se hace. Y después que se liberó el antiespumante, quiero que me llegue la foto avisándome que terminó el problema, ¿no? Entonces optimizo, y durante todo ese tiempo estoy haciendo otra tarea. Y eso que hizo, optimizó el tiempo, empoderó a esos colaboradores que se resistían, porque pensaron, va a venir una cámara, inteligencia artificial, vienen estos chicos y nosotros nos quedamos sin trabajo. No fue así, al contrario. A partir de ahí ahora hay otras iniciativas en puerta que tienen que ver con lo que están pidiendo ellos mismos, que son los usuarios, los que están ahí arriba, los que están acostumbrados a subir y no sentirse mal, que no hacen caso de nosotros, y que pueden aportar valor en esta cadena de transformación digital. No importa. Siempre me meto. No lo puedo. Bueno, entonces, como decíamos, esto permite que se realicen alertas. Hubo todo un proceso de reentrenamiento y eso es lo que sucede cuando se presentan, como decía Fernanda, falsos positivos, se reentrenan los modelos y se llega nuevamente a una solución. Ahora quisiera mostrarles una pequeña demostración de un modelo que podría ayudarnos a identificar una situación de riesgo y evitar que esta termine en algún tipo de accidente. Okay. Lo que ven ahí es mi cara, y se está detectando las diferentes características de mi rostro. Entonces, lo que detecta esto es si mis ojos están abiertos o están cerrados. Como ven, se muestra cuándo están en cada uno de los estados, y también tiene una contabilidad del tiempo que estos pasan abiertos o cerrados. Entonces, una aplicación de esto podría ser la de los conductores de vehículos.
podríamos tener una cámara que detecte si es que se están quedando dormidos y que emita una alerta. Por ejemplo, si mantengo mis ojos cerrados mucho tiempo, podríamos hacer que se emita algún tipo de alerta que le indique a través de correo electrónico o a través de algún tipo de notificación a un supervisor que este trabajador está quedando dormido en el vehículo. Quizá eso fue lo que le sucedió al trabajador del camión que les mostraba inicialmente. Podría haberse quedado dormido y esto hizo que perdiera el control del vehículo. Una alerta sonora dentro del vehículo podría despertarlo y asimismo enviar una notificación a su supervisor para que detenga el trabajo en ese momento y pueda ir alguien a ayudarlo, por ejemplo. Ok, ahora hablemos del control de acceso. Es importante controlar tanto el acceso a las instalaciones como también el aforo de estas, ¿cierto? Si es que una determinada instalación, un determinado ambiente tiene un aforo y este aforo se supera, estamos ante una situación de riesgo. Entonces, podemos controlar tanto que las personas que ingresen a una instalación sean solo aquellas que deben, por ejemplo, mis trabajadores. Si una persona ingresa y no es reconocida, se puede emitir una alerta indicando que esta persona no debería estar ingresando. Por ejemplo, hay una zona para ingreso de trabajadores y una zona para ingreso de visitas. Si ingresa alguien que no se reconoce a través de la zona de ingreso de trabajadores, puede emitir una alerta y atender esta situación. Por ejemplo, aquí tenemos un video que muestra cómo el aforo se está calculando en tiempo real en una zona. Este modelo va contando las personas y va haciendo un cálculo de cuántas hay. Y, por ejemplo, tenemos un aforo de 180 personas en este caso, entonces al superar ese número se debería emitir algún tipo de alerta para que se tome una acción al respecto. Otra cosa que les decía que podemos hacer es, para controlar el aforo, es no contarlo cuando ya están dentro del lugar, sino a medida que se va ingresando o saliendo de él. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo que va contando cuántas personas ingresan a un determinado lugar y cuántas van saliendo. Eso también nos puede servir para alertarnos desde la entrada que se ha superado el aforo, por ejemplo. Y en este caso incluso de una manera más precisa. Otra cosa que podemos hacer es identificar patrones de movimiento dentro de las instalaciones. Por ejemplo, aquí estamos analizando video para identificar cuáles son las zonas, para generar un mapa de calor en el que podamos ver cuáles son las zonas más utilizadas por los transeúntes, por ejemplo. Esto nos puede servir para realizar mejoras en el caso de las instalaciones. Aquí tengo otra demo, en la que vamos a ver cómo se puede lograr realizar lo que les decía, la identificación de personas de una manera muy rápida. Soy yo nuevamente. Y este modelo va identificando mi rostro. Dice ahí que soy Edson porque ya antes lo he entrenado para que detecte mi rostro. También detecta mi expresión. Y si, por ejemplo, entrara otra persona, ahí, por ejemplo, detecta que es Miluska porque también está entrenado con las fotografías de Miluska. Y detecta también las expresiones faciales, como por ejemplo, si estuviera enojado. Okay, no estoy tan enojado. O si estuviera muy contento. Entonces, de esta manera podemos saber el estado, no solamente identificar a las personas, sino también
poder conocer su estado de ánimo. Y saben que para entrenar ese modelo solamente utilicé estas imágenes. Estas 9 imágenes las utilicé para entrenar mi rostro y estas otras para entrenar el rostro de mi grupo. Nada más. 5 minutos después, o menos en realidad, ya tenía la posibilidad de identificar el modelo puede identificarme, así como a Miluska, y como vieron también identifica si es un hombre o mujer, la edad aproximada y el estado de ánimo. ¿Bien? Disculpe, ¿Sí? ahí al costado del nombre aparece porcentajes. Sí. Ese porcentaje de qué indica? ¿Qué es el...? Ese porcentaje indica qué tan seguro está el modelo de que esa persona es quien está reconociendo. Entonces, si es que el porcentaje es bastante alto, obviamente estamos hablando de una identificación muy positiva, y si el porcentaje fuera más bajo, podría ser una persona muy parecida a la que se entrenó para identificar. Pero nunca llega al 100%, siempre está en 70, 80, ¿no? No, claro, siempre va a haber un porcentaje, en realidad al 100% no va a llegar porque la imagen no es exactamente la misma. Sino que el modelo está entrenado para, a partir de la definición de rasgos del rostro, identificar a la persona con cierto nivel de seguridad. Este nivel de seguridad llega a más de 80%, como viste, en el caso del ejemplo. Entonces, está muy seguro de que es esa persona. ¿Sí? Okay. Entonces, hablamos también de proteger a los trabajadores. Protegerlos, por ejemplo, detectando si es que están ingresando a una zona en la que deberían usar determinado equipo de protección sin ese equipo. Esto me recuerda, yo trabajé en una empresa de fabricación de pintura hace mucho tiempo, y en esta empresa estaba, tanto la planta como la oficina estaban en el mismo edificio, en la misma área. Entonces, el personal de oficina normalmente no entraba a la planta, pero sí había una zona en la que podía ingresar para determinadas cosas. Entonces, en esa zona de la planta donde el personal de oficina ingresaba, tenía que usar un casco. Y habían cascos colgados en la puerta, al lado de la puerta para poder acceder. Sin embargo, en realidad la mayoría se olvidaba de ponerse. Porque obviamente estamos hablando de personas que no están acostumbradas, no están trabajando dentro de la planta, por ende no tienen interiorizado esta importancia de utilizar este tipo de equipos de protección en el momento en el que se encuentran en ese espacio. Así que lo que sucedía era que alguien tenía que, cuando los veía caminando por esa zona de la planta sin casco, tenía que decirles: señor, tiene que poner su casco, tiene que regresar hasta el lugar, ponerse el casco y volver a hacer lo que necesitaba hacer. Con un modelo que detecte si la persona tiene o no el casco puesto, podría emitirse una alerta en caso de que no lo tenga cuando ingrese, para que una alerta sonora, por ejemplo, que haga que él mismo se dé cuenta de que, porque en realidad no lo está haciendo por de negligencia, sino que lo está haciendo porque no tiene el conocimiento. Entonces, una alerta hace que esta persona se dé cuenta de que no está usando el casco, regrese en ese momento y se lo ponga. Y esto lo protege de un potencial accidente. También podríamos hacer que un acceso no se abra en caso de que el personal no tenga los equipos de protección necesarios. Esto nos lo pidieron, por ejemplo, un cliente nos indicó que tenía una zona en la que el personal tenía que tener ciertos equipos de protección porque era una zona de riesgo eléctrico, y esto se puede detectar que tenga esos equipos de protección, y solamente si es que los tiene puestos, habilitar el acceso a esta zona, por ejemplo. Otra cosa que podemos determinar es si alguna persona está ubicada en una zona en la que no debería
colocarse. Una zona de riesgo, una zona en la que, como vimos también en el otro video, una zona en la que quizá a determinada hora no debería estar, no debería acceder. Y ahí vemos cómo detecta y toma fotografías de los eventos de riesgo, ¿no? El vehículo colocándose en una zona en la que no debería detenerse y la persona caminando por una zona en la que no debería hacerlo. Como cuando la persona baja del vehículo y entra a esta zona, se toma una fotografía del evento. Entonces también esto podría lanzar algún tipo de alerta. Ahora, lo podemos lograr de manera muy sencilla. Por ejemplo, definiendo zonas en las que algo no debería suceder. Vamos a definir una zona en la que algo no debería suceder. Por ejemplo, no debería haber una persona en esa zona. Y cuando esa persona ingresa a la zona, el modelo detecta ese ingreso y podría emitir una alerta. Por favor, retírate la zona insegura. Ok, gracias por. Listo. Entonces, ahora hablamos sobre facilitar el acceso a la información. Una de las cosas más importantes dentro de, o para lograr evitar los accidentes laborales, es que las personas, los trabajadores estén informados de cuáles son las normas que deberían seguir, cuáles son los riesgos a los que se enfrentan en el trabajo que realizan, y para ello necesitamos capacitarnos. Pero las capacitaciones en las que se dan charlas de 3 horas, mientras las personas están quizá distraídas, quizá no prestando total atención por uno u otro motivo, o simplemente porque no pudieron retener la información que se les brindó, hacen que nos encontremos en una situación de riesgo. Una situación en la que el personal puede no estar lo suficientemente capacitado para realizar determinada tarea. Y cuando el personal se da cuenta de esa situación, encontrar la información necesaria para poder recapacitarse, por usar una palabra, es complicado. Sin embargo, utilizando tecnología, podemos, por ejemplo, obtener información de los videos, información como una transcripción automática de la información del video, de manera que podamos buscar dentro del video como si buscáramos en una biblioteca. Simplemente escribimos una determinada palabra relacionada a lo que queremos volver a ver y se nos va a encontrar el minuto o todos los eventos en los que se mencionó esa palabra, por ejemplo. Podemos incluso obtener mucha más información de este video. Podemos saber las personas que aparecen en el video y en qué partes del video aparecen. Podemos saber cuáles son las palabras clave que se mencionan en el video y cuántas veces se mencionan estas. El modelo puede automáticamente definir algunas etiquetas para el video, esto de manera automática. De modo que, por ejemplo, una persona busque en una biblioteca de videos a través de estas palabras clave, estas etiquetas. Y de esa forma no necesitamos manualmente ir definiendo las etiquetas de cada uno de los videos que tenemos. Otra forma en la que podemos mejorar el acceso a la información y facilitarlo es a través de los asistentes virtuales. Había mencionado un poco sobre los asistentes virtuales al inicio, ¿cierto? Estos pueden ser, se puede interactuar con estos ya sea por audio o por texto. Probablemente alguno de ustedes ya se ha encontrado con algún chatbot dentro de alguna red social, ¿sí? Quizá para hacer algún tipo de pedido, por ejemplo. En este caso podríamos utilizar un asistente virtual
para permitirle a los trabajadores buscar entre la información de seguridad con lenguaje natural, es decir, no tener que buscar palabras específicas, sino solicitar aquello que necesiten. Estas son algunas cifras de una asistente virtual que se creó. Por ejemplo, un gran porcentaje de reducción en las consultas que llegaban a mesa de ayuda, porque muchas de estas obviamente se resolvían a través del asistente. Una disminución o un aumento de horas disponibles en los trabajadores, porque obviamente ya no atendían esas consultas que eran muy fácilmente resueltas por este asistente. Y sobre todo, un ahorro de una gran cantidad de dinero para la organización. Dentro de lo que les contaba, cómo facilitar el acceso a la información, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es la digitalización automática de documentos. Podemos digitalizar, o mejor dicho, la lectura de documentos digitalizados. Por ejemplo, facturas, podríamos tener, si tenemos muchísimas facturas digitalizadas, y estas se tienen que revisar una a una porque son imágenes, esto obviamente o dificulta el acceso a información importante. Sin embargo, utilizando un OCR que podamos personalizar para leer determinado tipo de documento, por ejemplo, podemos sacar de este documento la información que necesitamos y de esa manera permitir que, por ejemplo, se puedan buscar dentro de todas esas facturas que hemos digitalizado, buscar clientes, buscar montos, buscar como si buscáramos en cualquier buscador de internet. Y otra cosa que puede ser muy útil dentro de las industrias es, por ejemplo, la asistencia remota. Hablamos de que un trabajador puede estar capacitado para realizar determinadas tareas, pero pueden haber algunas que exceden esa capacidad. Tal vez tenemos un especialista que es el encargado de realizar estas otras. El problema es cuando ese especialista no está ubicado geográficamente en un lugar o por algún motivo tuvo que hacer, por ejemplo, un viaje y se necesita su presencia de manera de emergencia. Ahora, por eso quiero mostrarles este video. Veamos qué sucede cuando utilizamos tecnología para solucionar este problema. ¿Qué les parece? Como decía el video, este no es el futuro. Esto
ya se puede hacer. Hemos visto dentro de este video diferentes tecnologías como realidad aumentada, como videollamadas, analítica de video, que nos permiten lo que les comentaba, que por ejemplo un profesional que necesitamos asista a otro de manera remota y no con una llamada telefónica o bueno, mándame una foto para ver cuál es el problema, sino que este otro profesional pueda sentir que está en la ubicación. Vieron cómo dibujaba sobre el espacio que tenía la persona que estaba viendo las cosas, viendo las instalaciones. Podía indicarle, mueve esto, podía indicarle, este es el problema. Entonces, esta es tecnología con la que ya se cuenta actualmente. Ahora, hablemos sobre conocimiento. Fernanda nos comentaba al inicio de la charla que no vale de nada tener muchísimos datos si no podemos explotar esos datos, si no podemos convertirlos en información y luego en conocimiento. Entonces, para lograr esto, también podemos contar con tecnología que analice todos esos datos, que los procese y nos devuelva información que realmente podemos considerar información de valor. Por ejemplo, en el caso de seguridad y salud en el trabajo, podríamos revisar los partes médicos de todos los accidentes que hemos tenido e ir identificando información como cuál es el evento que los causó, información sobre métricas de cuáles son los accidentes más comunes que suceden según cada uno de los lugares donde se ha trabajado, qué área de la empresa, por ejemplo, identificar cuáles son esos escenarios de riesgo que no estamos contemplando, que no estamos mitigando, y atacar esos escenarios, de manera que la probabilidad de que sucedan estos accidentes disminuye considerablemente. También podemos analizar la información de la maquinaria y de esta manera realizar mantenimiento predictivo. Es decir, no esperar a que una máquina falle para poder realizar el mantenimiento necesario, sino analizar patrones que nos indiquen cuándo una máquina va a fallar. Realizar el mantenimiento antes de que esto suceda puede reducir el riesgo de que una persona salga dañada, se accidente al utilizar, por ejemplo, esa máquina. Otra cosa que podemos lograr es predecir enfermedades laborales a partir de analizar, por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan en oficina, ciertos patrones como por ejemplo, cómo se sientan. ¿Cuánto tiempo pasa sentada una persona en una determinada oficina? Porque sabemos que ciertas conductas pueden terminar generando enfermedades laborales. Entonces podemos analizar a través de video esos patrones y alertar antes de que esto suceda que puede existir o que hay una posibilidad de enfermedad laboral. Luego, hemos hablado también de la importancia de la capacitación, importancia de que las personas estén bien capacitadas para para las actividades que van a realizar. Y les decía que esto es a veces bastante complicado de lograr, ya que, les decía, charlas de 3 horas en las que las personas no están totalmente concentradas o no retienen toda la información. ¿Cómo podríamos utilizar tecnología para mejorar esta situación? Podríamos utilizar, por ejemplo, entrenamiento con realidad virtual. Colocar a los trabajadores en los escenarios en los que a los que se van a enfrentar. De manera que no sea solamente un video o sea solamente lo que les contamos, sino que lo experimenten. E incluso ponerlos en situaciones que serían demasiado riesgosas para ser entrenadas realmente. Por ejemplo, tenemos aquí un video en el que se realiza un entrenamiento con realidad virtual, un entrenamiento de una acción muy sencilla.
indica que se pongan los equipos de protección antes de iniciar el trabajo. Entonces, el trabajador va realizando las acciones que se le van indicando y, como vieron, hay un tablero en el que le va diciendo cuáles de las acciones ya han sido completadas correctamente. De esta manera podemos ver cómo se desenvolvería en una situación como esta. Entonces, de esa manera le va indicando qué cosas debería hacer y vamos viendo el progreso del trabajador también. Les decía también que podríamos entrenar a los trabajadores en situaciones que son demasiado peligrosas como para poder realizar un entrenamiento, ¿no?, real. Aquí se le pide al trabajador identificar cuáles son los riesgos que ve a su alrededor. Estamos viendo lo que ve el trabajador en el monitor y él estando por el monitor. Se indica cuál es el riesgo que ha encontrado identificado a su alrededor. Entonces, el riesgo era que había un trabajador debajo de la ubicación donde se estaban haciendo trabajo. Entonces, esto es algo que el trabajador no detectó, pero le muestra qué es lo que puede suceder y obviamente queda para él como conocimiento de cuáles son riesgos extremos a los que se puede enfrentar en el trabajo que va a realizar. Este entrenamiento obviamente es mucho más efectivo que el utilizar un video o que el utilizar un texto, porque pone al trabajador en la situación a la que se va a enfrentar. Entonces, en conclusión, tenemos que contar con condiciones seguras de trabajo. Es un elemento esencial para mejorar la calidad de los procesos y tanto de los bienes como de los servicios que puede ofrecer una empresa, ¿correcto? Entonces, hoy hemos visto solo una pequeña parte de todo aquello que pueden realizar para mejorar sus procesos, la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y desde Arcano estamos disponibles para ayudarlos a alcanzar eso, tener un mejor sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Gracias.